Con su permiso, señor presidente. Discutir sobre los ingresos de México es discutir sobre el país que queremos. Cuando hablamos de ingresos públicos, hablamos también de impuestos. Esas cargas, en muchas ocasiones, como en esta, injustas, que obran como una camisa de fuerza sobre los ciudadanos, impidiendo su desarrollo. Al hablar de ingresos públicos, hablamos de endeudamiento, el elemento infaltable en cada una de las históricas crisis recurrentes a las cuales el PRI nos tenía acostumbrados, y que hoy, con su regreso como fantasma, se aparece también dentro de esta ley de ingresos. Al hablar de ingresos públicos, hablamos de los presupuestos públicos más grandes en la historia de México. Con los 3 presupuestos públicos de ingresos de este gobierno, habrán crecido sus ingresos en 26% y la economía nomás no se mueve. Y los ingresos de las familias, como dijo don Víctor Hermosillo, decreciendo menos 5%. ¡Qué injusto camino se nos está presentando! Hoy somos testigos de la gestación de una nueva crisis financiera. Tiempo al tiempo, petróleo a la baja, impuestos al alza, deudas históricas contrayéndose, inminente salida de capitales. No sabemos cuándo, pero pronto, porque cambian las reglas en Estados Unidos, de donde provienen estos capitales. ¿Y qué decir de la inseguridad? ¿Qué les puedo decir de ella? Todo esto que se está siguiendo es el manual perfecto para esa tormenta perfecta. Yo me pregunto, ¿dónde está la promesa presidencial de déficit cero? Si lo que verdaderamente tenemos es lo contrario, los déficits y deudas más altos en la historia de México. Y aquí corrijo a mi compañero Javier Corral, porque en el 2013, 415 mil millones, luego en el 14, 561 mil, en el 2015, 672 mil millones de pesos. Y si le agregamos nomás en este año Comisión Federal y Pemex, que todos sabemos que también generan deudas para el gobierno, como la absorción que tenemos de los pasivos laborales hace unos meses, llegaremos a 884 mil millones de pesos, para que no se digan mentiras y para que no se manipulen las cifras. La deuda crece y la economía decrece. El gobierno se hace adicto a las deudas. Ahora sí que con el gobierno del PRI lo prometido es deuda. La deuda es una de las acciones más injustas y cobardes que puede realizar un gobierno, porque el daño es a inocentes y a jóvenes, quienes terminarán pagando sin haber sido consultados y sin haber disfrutado de estos recursos. Y todos tenemos hijos y todos sabemos que esa generación pagará las enormes deudas, que si seguimos el patrón de los 3 primeros presupuestos de este gobierno, terminaremos en el 2018 con el 50% del PIB, muy por arriba de la enorme deuda de la época de la crisis del error de diciembre de los 90s. El gobierno del PRI prometió que bajaría el precio de la gasolina y lo que tenemos es un impuesto encubierto. Hoy, con este incremento del 3% más el 5% de litros de menos, que es la regla en este país, tenemos una gasolina 30% más cara del país, Estados Unidos, de donde la importamos. Este sí es negocio, no los de Carlos Slim. Este es el negocio del gobierno federal. Esta es la vaca lechera. La soberbia impide reconocer el fracaso también de una reforma fiscal que ha desmoronado la competitividad fiscal de México, permitiendo, desde que este gobierno de la República asumió sus funciones, que 50 países nos hayan superado en competitividad fiscal y hoy ocupemos el deshonroso lugar 110 de 144 países en competitividad fiscal. Y sabemos lo que significa la competitividad. Es el incentivo para las inversiones, y sin inversiones no hay crecimiento económico y no hay empleo.
por eso México no se mueve y por eso México no genera crecimiento ni empleo. Por último, quisiera compartir mis reflexiones sobre transparencia y control presupuestal. El presupuesto que hoy tenemos a consideración sufrirá, y así sucede con todos, modificaciones del orden del 20%. Después de que lo aprobemos y cuando se esté ejerciendo, serán decididas estas modificaciones y ejercido el presupuesto discrecionalmente por el Ejecutivo, cuando la norma internacional es que toda variación de más del 5% regrese al Congreso para su aprobación y sanción, como ocurre hoy en el único estado que es Guanajuato, en donde cuando sobrepase el 7% tiene que regresar al Congreso. Los presupuestos, al ejercerse, tendrán resultados de auditoría 14 meses después de su terminación. Las obras públicas terminarán costando en promedio 45% más de lo que aquí se nos presenta en la Cámara de Diputados, y de los aprovechamientos que superan por mucho en la realidad lo que aquí se nos plantea en más de 200,000 millones, no conoceremos como hoy en el presupuesto del 2014 ni en el 2013 ni su origen ni destino en un 95%, y son cantidades muy fuertes. Apoyar esta ley de ingresos es apostar al fracaso de México. Apoyar esta ley es darle espalda a los ciudadanos. Es por ello que pido a todos mis compañeros apoyar a México, a todos mis compañeros senadores, especialmente a los compañeros senadores del Partido Acción Nacional, votar en contra de esta ley. Este voto va a marcar a los senadores panistas sobre todos, y también va a marcar al futuro de nuestro partido. De lo que hagamos depende en mucho el futuro de México, pero también el futuro de nuestros proyectos políticos. Muchas gracias.